Cuando le conté a mi madre lo que mi padre me hizo, ella me dijo que era mi culpa, ya que estaba enferma de celos. ¿Qué onda, chismosientos? Hoy les traigo un nuevo video, así que comencemos. Chismesazo. Todo comenzó en mi infancia. Para ser honestas, yo recuerdo una infancia llena de amor, con unos padres moderadamente cariñosos. No sé en qué momento esto cambió por completo. Tengo como muchos espacios de memoria, muchos tiempos que no recuerdo, pero creo que fue como por ahí de los 8 años que mi mamá comenzó a cambiar muchísimo. Comenzó a trastornarse y era muy celosa, estaba enferma de celos. Celaba a mi papá por todo. Llegó al punto en el que ella me exigía que cuando mi papá saliera, yo fuera con él para estar al pendiente y después contarle todo lo que mi padre hacía. En ese momento yo estaba pequeña, realmente no sabía si eso estaba bien o estaba mal, yo solamente hacía lo que mi mamá me pedía. Entonces llegaba a la casa y ella me preguntaba qué es lo que había pasado, qué había hecho mi padre. Pero a ella no le gustaba lo que yo le decía porque básicamente no era nada, así que me obligaba a mentir para dejarla tranquila. Ella también me mantenía despierta durante toda la noche para que yo le contara todo y me interrogaba y me interrogaba. Y a veces ni siquiera iba a la escuela, porque cuando ella se cansaba de interrogarme eran las 6 o 7 de la mañana y yo entraba a las 8 de la mañana a la escuela, así que no podía ir porque simplemente tenía demasiado sueño. Pero para ser honesta, no es como que me desagradara tanto, porque la maestra Hortensia sin H, jamás se me va a olvidar ese nombre, era horrible conmigo, me maltrataba y me trataba súper feo. Se burlaba de mí por ir despeinada y sucia a la escuela, en vez de preocuparse como cualquier maestra lo haría. Mis padres, mi papá más bien, y su familia también me trataban súper mal y me decían que me había ganado su desprecio porque yo era una chismosa y le contaba todo a mi mamá y de chismosa no me bajaban. A veces mi papá se escapaba cuando yo estaba dormida, él intentaba irse y cuando yo despertaba, mi madre se desquitaba conmigo. Me decía, ves, para que te duermes, ahora tu papá ya se fue y qué voy a hacer, todo porque estás de floja. ¿Para qué te duermes? Tu papá ya se fue y tú ni cuenta te diste. Para lo único que sirves es para vigilarlo y ni eso puedes hacer bien, entre otras muchas cosas. Así viví como hasta los 12 o 14 años, porque para este momento mi papá ya tomaba demasiado. Supongo que era para sobrellevar el estrés de vivir con mi madre, pero bueno, una noche mi mamá no estaba en casa y mi papá llegó completamente ebrio. En este momento en la casa en ningún lugar había luz, ni en las habitaciones, ni en ninguna parte. Mi papá me pidió que por favor le subiera un vaso de agua. Cuando yo subí con el vaso de agua, él me pidió que me sentara al lado suyo en la cama y me dio un beso en la mejilla, un beso sumamente asqueroso. Me levanté exaltada y le dije, ¿qué te pasa? Soy tu hija, respétame. A lo que él me dijo, perdón hija, perdón. Supongo que en ese momento él entró en razón, pero después de eso era muy vergonzoso verlo a la cara. Me daba asco siquiera estar cerca de él. Y bueno, pues como era de esperarse, llegó el día siguiente y mi mamá me pidió que fuera a acompañar a mi papá ya que él ya se iba. Yo le dije que no lo iba a acompañar. Ella agarró un palo de escoba para decirme que fuera ya, para que yo fuera, así que le tuve que contar lo que había pasado la noche anterior. Maldito el momento en el que se me ocurrió contarle, porque desde ahí no me bajaba y decía que yo era una arrabalera que se le ofrecía a mi papá. Siempre estaba molesta conmigo y era su típica frase de «La hija nunca va a poder superar a la madre». Ella me decía que yo era una hija de mi si me acostaba con mi padre, porque no podía ser que le estuviera faltando el respeto, que ella era la mamá, que yo no tenía que hacer eso. Imagínate, vas llegando de la escuela, ya pasas la media superior, tienes 17 años, y en cuanto entras y das un paso en tu casa, tu mamá te agarra del cabello y te lleva escaleras arriba jalándote del cabello para que vayas a ver que en tu cama, entre tus sábanas, hay una truza de tu padre. Para este momento yo no sabía si había dos opciones, o mi padre entraba y se mientras yo no estaba, o mi madre ponía la truza ahí con el afán de que yo confesara si había pasado algo. Era sumamente agotador.
En mi graduación ellos no asistieron. Imagínate, estás en tu graduación toda feliz y ves a todas tus amigas con sus padres y con sus familias y se te acercan y te preguntan, oye, ¿por qué tus papás no vinieron? ¿Qué les vas a decir? ¿Es que mi mamá está loca y cree que con mi padre que es alcohólico? O sea, no, obviamente tuve que inventarles mil excusas. Cuando salí de la prepa o bueno, de esta carrera técnica, yo decidí comenzar a buscar trabajo. Recuerdo que todo el tiempo mi madre me decía, voy a anotar todo lo que me debes aquí para que cuando comiences a trabajar me lo pagues. Anotaba lo que comía, anotaba mis pasajes, anotaba todo, básicamente todo, casi que por respirar me cobraba. Y esto lo puso en una lista con el título, y esto lo puso con un título de que decía, fulanita de tal debe tanto. Hago mención de esto por lo siguiente. Mi hermano mayor sufrió mucho de parte de mi madre. Hasta que él se desmayaba. O sea, de verdad, era algo tremendamente horrible. Pero como cosa extraña, a él nunca le exigió nada económicamente hablando. Supongo que se siente culpable, o no lo sé, ya que mi hermano se volvió alcohólico después de esto. Mi hermano es un chico sumamente sensible y me da mucha pena ver cómo lleva su vida ahora. En ese momento, a mis 17 años, yo tenía mucho coraje, le tenía mucho resentimiento a mi hermano porque decía, ¿por qué mi madre a él no le exige? Porque a mí sí me exige tanto, ¿por qué? Pero bueno, no había ninguna respuesta para esto. Ahora, lamentablemente, el que sufrió más de todos fue mi hermano menor. La verdad es que a él mis padres sí lo querían y lo trataban bien, pero a sus 24 años fue diagnosticado con esquizofrenia. Bueno, pero gracias a Dios todo paró cuando yo tenía 20 años, ya que decidí casarme y formar una familia con mi novio que era maravilloso, solamente que él es ingeniero. Y los comentarios de mi madre comenzaron tipo, pues es que no te deberías de casar con un ingeniero porque te va a arruinar la vida. Los ingenieros son las peores parejas para estar juntos, entre muchas otras cosas más que realmente en este momento no recuerdo. Y bueno, pues yo empecé mi vida al lado de mi esposo, lo cual iba bastante bien, pero mi madre no quería perder el control sobre mí. Así que me obligaba a que cada 8 días fuera a verla. Y si yo no iba, regañaba a mi esposo porque le decía que él no me permitía ir a visitarla. Llegó un momento en el que ya estaba pero tan cansada, que comencé a usar las mismas frases que ella usaba cuando yo era niña. No me traigas más problemas a mi casa. Incluso llegué a decirle que se largara, que se fuera, que no la quería cerca de mi familia. Actualmente yo soy mamá y tengo que mantener a mi hija protegida de mamá. Claro que a estas alturas yo he tenido momentos muy buenos en mi vida, pero también he tenido que ir al psicólogo, he tenido procesos sanadores bastante buenos que me hacen sentirme bien. No termino de sanar por completo, pero gracias a Dios he intentado alejarme por completo del patrón que seguía mi madre para que mi hija no tenga que sufrir lo mismo que yo sufrí. ¿Cómo me enteré de que mi mamá estaba enferma, que ella tenía esquizofrenia? Bueno, pues la verdad es que yo me mantenía muy alejada de la familia, no quería estar cerca de ellos. Las únicas 2 veces que fui ahí, la primera fue porque mi padre se puso muy enfermo, tuvimos que llevarlo al hospital y después falleció. Y la segunda fue cuando una vecina me llamó para decirme que mi hermano estaba muy raro y que tenía que ir a verlo. Entonces mi esposo me llevó a esa casa y cuando llegué intenté acercar a mi hermano a mi coche para que me dijera qué es lo que estaba pasando. Él comenzó a decirme cosas muy extrañas, muy locas, sin sentido. Yo por este momento pensé que él estaba drogado, que había consumido algún tipo de sustancia ilícita que le provocara ese tipo de cosas o ese tipo de comportamiento. Cuando lo llevé al médico, la doctora me dijo que lo tenía que llevar a un hospital y que ahí lo iban a revisar, y esa fue la primera vez que escuché de la enfermedad que tenía mi hermano. La enfermedad era esquizofrenia paranoide. Cuando llevamos a mi hermano menor a consultar a la clínica, mi mamá nos acompañó y cuando el doctor pudo hablar con ella, inmediatamente también la diagnosticó. Gracias a Dios, mi hermano
siguió con su tratamiento y fue mejorando. Pero lo curioso es que mi madre jamás aceptó esta enfermedad y lamentablemente nunca tuvo un tratamiento. Su enfermedad está estancada. Para ella es una persona funcional. No funcional como tú y yo, pero es una persona funcional en lo que ella necesita. Desde que descubrí que mi mamá y mi hermano estaban enfermos de esto, comencé a estudiar, a investigar esta enfermedad. Y entonces me di cuenta por qué mi mamá me odiaba, por qué su comportamiento tan extraño hacia mí. Todo me hacía sentido. A partir de esto comencé un proceso de perdonarla. Ahora sabía qué es lo que estaba pasando y me acerqué a ella, intenté estar más cerca. Ya no permito que sus palabras me afecten o me lastimen, porque sé que emocionalmente soy más fuerte que ella. Ya tengo casi 40 años y le agradezco mucho a Dios. Le agradezco a Dios por permitirme formar la resiliencia que tuve para salir adelante de mi infancia. Le agradezco por haberme dado inteligencia emocional para poder salir adelante. Y también le agradezco muchísimo que me haya otorgado la bendición de poder perdonar. Te menciono que tengo una licenciatura en ingeniería. Estudié otra carrera en programación y tengo un trabajo que amo. No gano muchísimo, pero gano lo suficiente como para vivir bien y de vez en cuando darme uno que otro lujito. Tengo una relación estable y hermosa con mi esposo y tengo una relación muy bonita con mi hija de 18 años. Puedo decir gracias. Gracias a la vida por haberme dado tanto y gracias a la vida por permitirme ser feliz. Recuerden que estas historias no son mías, esta en particular es una historia de una seguidora, la cual me da muchísimo gusto que haya podido salir adelante. Te agradezco muchísimo la confianza de permitirme contar tu historia con mi voz y con mis emociones. Me hizo muy feliz poder contar tu historia de resiliencia y de que saliste adelante, de que no te encasillaste en el odio, en el rencor, sino que tomaste todo eso malo y te elevaste. Me encanta que tengas una relación sana con tu hija de 18 años y que hayas permitido ser feliz con una familia que te ama. Te mando un abrazo fuerte y de nuevo te agradezco mucho por permitirme contar tu historia. Si tú que estás viendo este video quieres que yo cuente tu historia, la de tu primo, la del amigo, la del vecino, una de Reddit que hayas visto y no terminaste de leer porque te dio flojera, me la puedes mandar al correo electrónico que está aquí abajito en la cajita de información y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Bye bye.